ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Ya, de regreso en ADN Hoy, lo presentamos de inmediato porque tenemos muchísimo que conversar con él. Está en línea el viceministro de Economía, Fomento, Turismo, además ministro de Minería, Daniel Mas. Ministro, bienvenido a ADN, buenos días. Hola Mauricio, buenos días. Hola Paula, buenos días. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Oiga, partamos por lo que terminó pasando ayer, este cierre formal del trámite en el Congreso del proyecto de mega reforma. Se han dicho varias cosas desde el gobierno y el oficialismo, que es la puerta abierta una vez más para que Chile vuelva a crecer, que se ve un potencial muy grande. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar desde ahora, a la espera de los vetos, a la espera del trámite constitucional, en el Tribunal Constitucional, digo, cuáles son las primeras medidas que debieran entrar en vigencia de esta mega reforma y qué efectos esperan de ellas? Bueno, tal como lo dijimos durante toda su discusión, esta es una reforma muy relevante para Chile, es una reforma que trae crecimiento, trae esperanza para un montón de familias que hoy día están sin trabajo, alrededor de un millón de familias hoy día de personas están desempleadas. La verdad que es una muy buena noticia para Chile, y de ahora tenemos que empezar a concretar estas medidas en nueva inversión, en partida de proyectos, en empleo y transformarle la vida a los chilenos, que es lo que nos ha pedido el presidente Castro. Ministro, durante el trámite, expertos de sectores bien transversales daban cuenta que la sola aprobación del proyecto y la puesta en marcha de las medidas no garantiza el crecimiento, no garantiza necesariamente la inversión. El propio ministro Quiroz durante el trámite dijo también que no aseguraba la creación automática de nuevos puestos de trabajo, aclarando que la medida lo que busca es retener personal y evitar los despidos. Por eso se lo pregunto, desde ahora en más, que buena parte de la ley ya salió del Congreso, ¿qué debiéramos empezar a ver como medidas concretas y ya vigentes, con efectos esperables en qué plazos, por ejemplo? A ver, lo que da la aprobación de esta ley es certeza a distintos sectores, a través de reconstrucción que toca al sector de agricultura. El sector acuícola va a empezar a hacer sus planes de microrelocalización, que trae un montón de trabajo local, desde Puerto Montt probablemente hasta Magallanes. Existe el IVA en la construcción, eso da certeza para que partan proyectos. Cada proyecto genera un montón de empleo y tiene un déficit gigantesco de viviendas, y lo que se necesita es que esos proyectos partan, así lo han dicho los expertos del área. Tenemos toda la reconstrucción de las viviendas, tanto en la quinta región como en la octava región. Eso va a partir ahora con el financiamiento. La verdad que se empiezan a desatar una serie de proyectos que estaban esperando esta certeza. Todo lo que pasa en invariabilidad, todos los proyectos que se evalúen de ahora en adelante empiezan, que están en el límite de su rentabilidad, empiezan probablemente con esta baja tributaria a ser más atractivos. No, va a generarse un movimiento que en el mediano y largo plazo va a tener efectos mucho más relevantes, pero la certeza que se le da hoy día al mercado es un impulso gigantesco hacia el crecimiento. Ya, pero en términos bien concretos, ministro Mas, y la misma línea de lo que le pregunta Paula, ¿qué significa el mediano y largo plazo? O sea, uno podría pensar en 6 meses, en un año, o aquí están desde el gobierno pensando en que estos efectos podrían ser a mucho más largo plazo. ¿Qué debiera ocurrir, por ejemplo, en materia de empleo? ¿Cuál es la expectativa que el gobierno tiene de la creación de empleo de aquí a fin de año? Lo que hemos dicho, el empleo y la actividad la vemos en 3 fases. En el corto plazo estamos en un modo empleo, generando empleos de emergencia, 50.000 empleos de aquí a octubre. Después entran varios proyectos de obras públicas que generan algunas decenas de miles de empleos. Entran 30.000 viviendas en construcción, que son 70.000 empleos adicionales. Todo eso de aquí a final de año. Próximo año hay muchas RCA aprobadas que generan alrededor de 150.000 nuevos empleos que van a ir entrando en distintas
forma en el próximo y el siguiente año, y el efecto de reconstrucción empieza a entrar a finales del próximo año y de ahí hasta de ahí en adelante. Ya, justamente en el tema de reconstrucción, que fue el nombre que el gobierno le dio, aparte de este proyecto, las familias en Penco, las familias afectadas por los incendios en los cerros de Viña del Mar, ¿cuándo, en qué plazo debieran ya ver terminadas sus viviendas afectadas por todos estos desastres? El ministro de Vivienda ha entregado algunos calendarios. Si se parte el día, probablemente en los próximos 2 años esa vivienda debiera estar construida. Ya, y en materia de vivienda, que es uno de sus temas, digamos, usted, recordemos, fue, antes de ser ministro, miembro de la Cámara Chilena de la Construcción. Usted bien sabe que durante la discusión de todo este proyecto, algunas viviendas prácticamente se detuvo su venta, digamos, ante la expectativa de qué es lo que iba a resultar de toda la discusión parlamentaria. ¿Qué debiera pasar con eso? ¿Qué debiera pasar puntualmente con la venta, sobre todo de viviendas nuevas? Bueno, eso es efectivo. Ante el cambio de variables, efectivamente se detuvo o se ralentizó la venta de vivienda. Eso hoy día debiera volver poco a poco a la normalidad. Tenemos que construir alrededor de 400.000 viviendas en este gobierno. Este año vamos a construir 30.000. Vamos a partir el resto los próximos años. Esto va de menos a más. El país va a empezar a moverse de una forma relevante. Ministro, estamos conversando con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, también de Minería, Daniel Mas, a esta hora en ADN Hoy. Para el gobierno, el tema de los vetos evidentemente significa retrasar el trámite final de este proyecto de megareforma, que en los planes originales del gobierno y particularmente del ministro de Hacienda estaba para salir del Congreso en julio. ¿Por qué la decisión de vetar esta ley con ese costo que va a tener que pagar el gobierno y el oficialismo en términos de tiempo? ¿Qué tan perjuicioso es el olvido financiero, el anatocismo y esto de entregar certezas de pago a las pymes en 30 días? ¿Por qué es tan importante revertir esas normas pese al tiempo que le va a tomar en el Congreso al gobierno? A lo que queremos que haya claridad, que haya certeza, que se genere crecimiento. Por eso que estamos dispuestos a, tal como usted lo dice, a pagar ese costo, el tiempo para perfeccionar la ley y que efectivamente genere lo que nosotros queremos. En el caso, por ejemplo, del pago a 30 días, es algo que nos han pedido incluso muchas agrupaciones de pymes. Cuando uno entiende, cuando ha operado el sistema, la verdad que lo que quieren las pymes son certezas en los acuerdos, más allá de forzar unos 30 días que al final no se van a cumplir y que van a tener unos problemas de caja gigantescos. Uh-huh. Ministro, quiero preguntarle también en su rol de ministro de Minería. Ayer tuvimos una muy buena noticia, un precio récord histórico del precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, $6.44 la libra. Esta mañana el cobre sigue subiendo, digamos, todavía no está el cierre, pero esto contrasta con un anuncio que hizo ayer Codelco, que por riesgo sísmico suspende las operaciones de Andes Norte en el Teniente. ¿Qué significa esto en términos concretos? ¿Cuánto podría afectar la producción de Codelco y también el empleo? Entiendo que son 3.000 trabajadores que directa o indirectamente estaban en ese proyecto. Y bueno, lo más importante desde que asumimos, dijimos, es que Codelco vuelva a los estándares de seguridad que siempre digo tener. Nuestra prioridad absoluta siempre será la vida y la seguridad de las personas. Entonces, si esa medida se tenía que tomar, teniendo los costos que tuviera, era lo que debía que hacer. Ya, pero Codelco habla de una suspensión temporal. Esta temporalidad, ¿cuánto tiempo debiera extenderse? ¿Estamos hablando de meses, años? ¿Es algo que definitivamente por este riesgo sísmico no se va a poder retomar? Es una situación que están evaluando. Efectivamente, necesitan más información y se tomará el tiempo que se tenga que tomar. El área que se está preparando no es un área que tenga explotación en este momento, sino que era explotación para años subsiguientes. Ya, no debiera impactar, por lo tanto, los resultados de producción de Codelco. No debiera impactarlo. Sí impacta lamentablemente al empleo de un montón de familias.
Ministro, más a propósito de Codelco, bueno, ha estado en la discusión lo de la privatización que el gobierno ha negado, pero que ha planteado que no se descarta la privatización o la venta de ciertos activos, ¿no? Y en esa discusión se empezó a hablar de las empresas estatales en general. ¿Hay un diagnóstico que el gobierno esté haciendo del funcionamiento, la productividad de las empresas estatales que puedan tener un escenario parecido al de Codelco, donde se empiezan a vender ciertas cosas, no necesariamente la propiedad, o usted me dirá si sí, en otras empresas estatales? Bueno, efectivamente el gobierno está viendo un montón de activos prescindibles en distintos ministerios, en distintas reparticiones. Se han ido acumulando a lo largo de los años activos que cuando uno los pone en valor, cuánto producen hoy día o cuál es el valor respecto a lo que podríamos hacer con esos recursos pos de las familias de Chile, tiene mucho más sentido salir a venderlos. ¿Cuál es esa lista, digamos? ¿Se ha hablado, por ejemplo, de Correos de Chile? No estoy hablando de compañías, estoy hablando de activos prescindibles. Yo lo dije el fin de semana en los medios, tenemos alguna participación en Corfo, por ejemplo, sanitaria. Estamos evaluando el deshacernos de ellos, y que bueno para Chile. Y así hay una serie de otros activos en bienes nacionales. Tenemos tierras muy bien ubicadas y con aptitud habitacional. En Corfo también tenemos otras tierras, estamos llenos de algunas pertenencias veneras y algunas cosas también ridículas, como que Corfo tiene acciones de un importante club de Santiago, no tiene ningún sentido que lo tenga entre sus activos. Uh-huh. Ya, o sea, cuando hablamos de activos prescindibles, ¿es un estándar parejo para todas las empresas estatales que hoy día están en revisión? Así es. Ya, ¿y cuál es la definición de ese estándar? No, el estándar es que no sirvan en la operación, que efectivamente su valor sea relevante hoy día como para poder ir a mercado y conseguir esos recursos para ocuparlo en lo que es nuestra labor, que es transformarle la vida al chileno. Ya. Oiga, perdón, me sorprende con el dato. ¿De qué club tiene propiedad Corfo? No, eso es un detalle, pero para que vea que el Estado va llenándose de activos que no son necesarios para gobernar. Ya, pero perdón, estamos hablando de un club de fútbol. No. ¿Ya? Es el estadio de la Corfo, ¿no? El que está en la comuna de Las Condes. No. Tampoco. Bueno, en fin, pero el estándar es el mismo, ministro. ¿Y esa revisión cuándo termina, cuándo empieza esa venta de activos, cuándo se toma esa decisión? Una revisión que estamos haciendo hace algún tiempo, y de aquí a final de año vamos a ir avanzando en ello. Ya. Ministro, una última a propósito de Codelco. Está todo el tema de los bonos millonarios que se pagaron a finales de año. Se habla de 6.322 trabajadores que habrían recibido en conjunto más de 14 millones de dólares en promedio, cerca de 2 millones de pesos por trabajador. ¿En qué está todo eso, digamos? Porque se ha exigido a muchas de estas personas que devuelvan esos bonos que recibieron sin fundamento, a juicio de muchos, pero desde algunos sindicatos se han negado, digamos, a esa posibilidad. ¿En qué está todo esto? Eso lo está viendo la administración y el gobierno corporativo de Codelco, y tiene un plan de acción para primero entiendo que conversaron y después ver qué se hacía con esos recursos. Ya, pero usted como miembro del directorio de Codelco ¿está enterado de qué va a pasar si en definitiva esos bonos no se devuelven? No, soy miembro del directorio de Codelco. Represento al accionista nomás, pero sí. El directorio es independiente al accionista. Ya, pero ¿qué va a pasar si los trabajadores que recibieron esos bonos no lo devuelven? Es una decisión del directorio de Codelco. Ya. Ministro, esta semana conocimos el IMASEC de junio, que da cuenta, según el gobierno y según los expertos, de que la economía va a repuntar en el segundo semestre. De todas maneras, las proyecciones para el año siguen ajustándose bajo el 1,5%. Yo quiero preguntarle por esa proyección, pero también quiero preguntarle puntualmente por el clima de pesimismo económico, si usted coincide en que existe ese clima, si hay que revertirlo y cómo, porque está demostrado y ha ido creciendo la preocupación por la economía de las personas, la personal y la del país, en distintas
estas encuestas, por ejemplo. Y también da cuenta de que los expertos evitan anticipar que la economía esté en un punto de inflexión y llaman a analizar con algo más de cautela las cifras. Bueno, efectivamente tuvimos 5 meses de resultado negativo. El IMASEC del último mes, el IMASEC bien positivo. Nosotros creemos que es un punto de inflexión. Efectivamente, desde aquí a fin de año deberíamos ir viendo crecimiento. Vamos a estar bajo el crecimiento que proyectamos al inicio, porque no pensábamos estos 5 meses negativos, pero sin duda que es una señal importante. Vamos pasando los meses de invierno, donde el desempleo, solo por efecto estacional, aumenta. Vamos a empezar a tener algunas otras buenas noticias. ¿No hay razones para el clima de pesimismo económico? Lo que pasa es que después del alza de las bencinas producto de la guerra, el choque económico en Chile fue bien relevante, y eso lo hemos ido viviendo de a poco con el IMASEC que se entregó a principios de esta semana. La verdad que empezamos a dar vuelta esa página con la certeza que genera reconstrucción. También creo que aporta en la misma línea hacia el crecimiento y despejar las dudas de cuál es el camino en el que estamos. Usted me pregunta, oiga, ¿estamos mejor o peor que hace 5 meses? Sin duda estamos mejor. Tenemos un plan económico concreto, pro crecimiento, pro inversión, pro empleo para cuidar a las familias chilenas, y tenemos una serie de otras medidas que vamos a ir implementando ahora en el corto plazo. Ministro, una última pregunta, al menos de mi parte, porque ya nos pilla el tiempo, digamos, pero también involucra a su ministerio. Entiendo que no se logró consensuar a los integrantes del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales. ¿Esto pone en riesgo la implementación de esta ley? ¿De alguna forma no termina perjudicando a la gente que estaba expectante, digamos, respecto de esta norma? No, efectivamente es una norma que tiene unos plazos. Hoy día yo camino ahora al Congreso y vamos a tener algunas reuniones respecto de eso, y lo que estamos conversando es de aplazar algunos meses la entrada en vigencia. Ya, se posterga, porque entiendo que había plazo hasta fines de junio, ¿no?, para nombrar a los integrantes de este Consejo Directivo. ¿Qué va a significar el aplazarlo? ¿Cuánto tiempo se aplazaría la ley de datos personales? Es lo que vamos a conversar hoy día precisamente. Lo que importa es que sea una buena implementación de una ley que afecta en una forma bien relevante a la economía, a las personas, así que queremos hacerlo bien. Ya, pues, ministro Daniel Mas, ya decíamos, ministro de Economía, Fomento, Turismo, también ministro de Minerías, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Que tengan un buen día. Igualmente, ministro, gracias. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.